Bien, continuamos con la unidad de cinemática. Vamos a ver el subtema de movimiento rectilíneo uniforme o también conocido MRU. Este tipo de movimiento se va a dar cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual se realizan desplazamientos iguales en tiempos iguales. Si acá tenemos ese desplazamiento, va a ser el mismo que este en este periodo de tiempo. Recuerden que para representar un cambio o una variación utilizamos la letra griega delta, ¿sí? Que tenemos acá como un triangulito. Este triangulito nos indica que hay una diferencia o un cambio de posición o de tiempo. En este caso es de posición. D2 menos D1, T2 menos T1, que sería final menos inicial, recuerden siempre. Siempre que se vaya a tratar de un movimiento en línea recta recorriendo desplazamientos iguales y en tiempos iguales, esta relación de la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo va a permanecer constante, que quiere decir que siempre va a ser el mismo valor, no va a cambiar. Vamos a verlo con este ejemplo. Dice, en el movimiento de un cuerpo se obtuvieron los datos siguientes. Tenemos nuestra columna 1, que es el intervalo, T1, tiempo 1, que están en segundos, D1, que está en metros, tiempo 2, distancia 2. La variación del tiempo es T2 menos T1, así se obtiene este valor, que sería 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, ¿sí? Permanece constante. Y la distancia también va a permanecer constante. La variación de la distancia es de 2 menos de 1. 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 4, 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo obtenemos esta columna? Dice que es el cambio del desplazamiento, o sea, esta columna sobre esta columna. 2 entre 1, 2, 2 entre 1, 2 y así sucesivamente. Si graficamos, nos quedaría de esta forma. Esta pendiente, que está en azul, nos indicaría que la velocidad. Para calcularla, podemos utilizar la función de tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto, que sería delta D, sobre cateto adyacente, que sería delta T, que es lo que tenemos acá. Y delta D sobre delta T, pues es velocidad. Por lo tanto, podemos utilizar la diferencia. D2 menos D1, T2 menos T1, D2 en este caso sería 12, D1 en este caso sería 2, T2 en este caso sería 6, T1 sería 1. Nos quedaría de esta forma. 12 menos 2, 10. 6 menos 1, 5. 10 entre 5, 2. Si utilizáramos otro punto como referencia, nos debe dar el mismo valor, 2 metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora vamos a graficar, pero la velocidad con respecto al tiempo. Recuerden que la velocidad permanece constante en el tiempo, siempre es 2, en un lapso de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta 5. Y nos queda de esta forma. Esta área bajo el rectángulo se puede representar de esta forma, la velocidad por el cambio del tiempo. Y para calcular el desplazamiento de este objeto, se utiliza velocidad por la variación del tiempo. La velocidad de 2 en un cambio de tiempo de 5, 5 por 2, 5 por 2, 10, que serían los 10 que tenemos acá. 4 por 2, 8, los 8 que tenemos acá, y así sucesivamente. Vamos a ver el concepto de velocidad media. Recuerden que la mayoría de los movimientos que existen, en nuestra vida diaria no son uniformes,
sus desplazamientos generalmente no son proporcionales al cambio del tiempo, o sea que no son iguales. Es necesario considerar entonces el concepto de velocidad media. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla se hace en autobús 1 hora con 30 minutos. Al recorrer la distancia de 128 kilómetros que la separa, vamos a calcular la velocidad media durante su viaje. 128 kilómetros, 1 hora y media sería 1.5 horas. 128 entre 1.5 nos da 85.3 kilómetros sobre hora. Como en este ejemplo, la magnitud de la velocidad del autobús no va a permanecer constante. Puede haber tráfico, puede ir más lento, puede aumentar si no hubiera tráfico o si se va a desviar en una curva. Cuando hay una curva tiene que disminuir su velocidad. Por lo tanto, aquí entra el concepto de velocidad media. Vamos a ver unos ejemplos. Nos dice, calcular la velocidad media de un coche si partió al sur con una velocidad inicial de 1.5 metros y su velocidad final fue de 12 metros. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial 1.5, velocidad final 12 metros. Vamos a calcular su velocidad media. Nuestra fórmula sería velocidad inicial más velocidad final entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque tenemos solo 2 velocidades para calcularla. Sustituimos 1.5 más 12 entre 2, 6.75 metros por segundo. Como estamos hablando de velocidad, debemos decir hacia dónde se dirige. En este caso nos dice que va hacia el sur. Vamos con otro ejemplo. Encuentra la velocidad promedio de un camión que durante su recorrido hacia el sur tuvo las siguientes magnitudes de velocidades. B1, 8, B2, 10, B3, 9.5, B4, 12. Tenemos entonces nuestros datos. ¿Y entre cuánto vamos a dividir? Entre 4, porque son 4 velocidades. Quedaría de esta forma, B1 más B2 más B3 más B4 entre 4. O también podríamos decir la sumatoria de todas las velocidades entre 4. Sustituimos, sumamos 8 más 10 más 9.5 más 12, nos da 39.5. Lo dividimos entre 4 y nos da 9.88 metros sobre segundos. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Vamos con otro ejemplo. Con los datos de la magnitud del desplazamiento de un automóvil en función del tiempo, se obtuvo la siguiente gráfica. Calcular, inciso A, la magnitud de la velocidad media del automóvil durante el intervalo de tiempo 1 de 3 segundos, acá, de 3 segundos, y el tiempo 2 de 7 segundos. O sea que desde el punto C, al punto G. De este punto para acá vamos a trazar una pendiente. Nos quedaría de esta forma. Y ahora sí ya utilizamos la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? D2 menos D1, T2 menos T1. Nos quedaría D2 es aproximadamente 22. D1, aquí lo tenemos, es aproximadamente 6 metros. Tiempo 2, pues ya nos lo está dando, que es 7. Tiempo 1, que es 3. 2, 3, 7, 3. 16 entre 4, 4 metros sobre segundos. Vamos a ver otro ejemplo. Determina el tiempo en que un deportista recorre una distancia de 50 metros si lleva una velocidad media de 6 metros sobre segundos al oeste. El tiempo, ¿sí? En este caso vamos a tener que hacer un despeje en nuestra fórmula. Nos quedaría entonces, si tiempo está dividiendo, pasa multiplicando del otro lado. Si velocidad media está multiplicando, pasa dividiendo. Nos quedaría de esta forma. En este caso nada más sería un cambio de posiciones. Este va para acá y este va para acá. Sustituimos 50 entre 6, nos da 8.33 segundos. Vamos con el siguiente ejemplo.
Calcule la distancia en metros que recorre una camioneta durante 40 segundos si lleva una velocidad media de 80 kilómetros sobre hora. Ojo, aquí tenemos que hacer una conversión. Tenemos nuestros datos. Vamos a hacer nuestra fórmula, que vamos a calcular distancia. Es pasar nada más para acá. Si está dividiendo, está multiplicando y nos queda V por T. Hacemos nuestra transformación de unidades. 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1 hora tiene 3600 segundos. 80 por 1000 por 1 entre 1 por 3600 nos da 22.22 metros sobre segundos. Ahora si utilizamos nuestra fórmula, sería 22.22 metros por segundos por 40 segundos. Eso nos da 888.8 metros. Y bueno, otro concepto es la velocidad instantánea. Cuando la velocidad media se aproxima a una velocidad instantánea, cuando son iguales, cuando los intervalos del tiempo son más pequeños. Ahora ya, por ejemplo, ya no vamos a utilizar un segundo, sino medio segundo, un cuarto de segundo, un 16avo de segundo. Casi se aproxima o tiende a cero. En ese momento podemos decir que estamos calculando su velocidad instantánea. Se puede representar de esta forma. El límite, cuando la variación del tiempo tiende a cero, va a ser igual a la variación de D sobre la variación de T. Cuando la velocidad de un móvil permanece constante, la velocidad media y la velocidad instantánea van a ser iguales. Muy bien, para interpretar de forma gráfica las magnitudes de desplazamiento, tiempo y de magnitud de la velocidad y tiempo, debemos de considerar 3 incisos. El primero, la magnitud del desplazamiento puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo? Si D2 es mayor que D1, la magnitud del desplazamiento es positiva. Vamos a ver el ejemplo. D2 menos D1. D2 menos D1. Menos 1 menos 4, 3. D2 es mayor que D1. Y me van a decir, ¿por qué es mayor? No es lo mismo deber 4 pesos a deber 1 peso, ¿sí? Este sería el mayor. Vamos con el otro ejemplo. Dice D2 menos D1, 4 menos 1, 3. Cuando D2 es mayor, D1 es mayor que D1, va a ser positiva. Si D2 es menor que D1, la magnitud del desplazamiento es negativa. Menos 4, menos 1, menos 4, menos 1, menos 3. D2 menos D1, 1 menos 4 menos 3. D2 es menor que D1. Muy bien, otro inciso que debemos de tener en cuenta es el desplazamiento de un móvil no va a representar su distancia recorrida, su distancia, sino su desplazamiento, que va a ser desde el punto de origen al punto final. Y la magnitud de la velocidad va a ser positiva o negativa de acuerdo con el signo que tenga el desplazamiento. Hasta aquí lo dejamos.